Hola, muchísimas gracias por estar ahí. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del podcast Se Tenía que Decir. A los que nos ven por video y en las transmisiones que hacemos, bienvenidas y bienvenidos. Y también a los que nos escuchan en todas, ahora sí estamos en todas las plataformas de podcasting. Así que escúchanos en tu preferida: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public. Estamos en todas. En iVoox también. Así que muchísimas gracias. Compartan este video y este podcast con sus amigos, conocidos, porque aquí lo que hacemos es periodismo independiente, muy por fuera de los grandes medios, de la concentración de medios. Tratamos de darles a ustedes, nuestro público, nuestros oyentes, una visión diferente o el otro lado de la información para que ustedes saquen sus propias conclusiones y puedan hacerse un punto de vista diferente de lo que escuchan permanentemente en otros medios. Muchísimas gracias por hacerlo posible a todos aquellos que nos han apoyado ya a través de Yape o Plin. En los QRs que ven, si nos ven por video, están en estos lados de la pantalla, arriba, y a los que no pueden hacer sus aportaciones al 993-898-570, es el teléfono para nuestro Yape o Plin, o pueden hacer algo mucho mejor para hacer sostenible y sustentable este espacio, apoyarnos a través de la plataforma Patreon, hacerse nuestros colaboradores y de paso hacerse también parte de nuestra comunidad y tener beneficios exclusivos como acceso a contenidos exclusivos que lanzamos para nuestros Patreons, que hacemos a través de Espacio Libre y Media Podcast. Patreon.com/espacio libre 1, espacio sin E, solo con ese, espacio 1, que es parte de este nuestro espacio libre 1, perdón, a través del nombre de una de las productoras que hacen posible este podcast. Llegamos a ustedes gracias también a la colaboración, el apoyo desinteresado de Gobierna Consultores. Muchísimas gracias a Víctor Zamora por hacerlo posible y también a todos aquellos que ya han colaborado con nosotros. Los invitamos a seguir haciéndolo, a seguir ayudándonos a hacer periodismo independiente. Yo soy Willy Vázquez, @elpaqui, y estaré en esta oportunidad con ustedes haciendo este podcast. Vamos con el tema de la semana, el tema que nos compete. Y no se pierdan la conversación que tendremos más adelante con el gran Andrés Paredes Salgado. Él es comunicador, es un gran líder y fanático de los juegos de mesa y de estrategia, y por ello le ha dado una visión más estratégica también de una de sus pasiones, que es el análisis internacional. Y hablaremos pues con él de la realidad latinoamericana, internacional. Salimos un rato del Perú para ver lo que ha pasado, el fenómeno Milei en Argentina, las elecciones ahorita de la primera vuelta en Ecuador, el triunfo de la oposición en Guatemala, y hablaremos también un poco de Donald Trump y el proceso que está enfrentando en este momento en Georgia, que lo va a llevar muy probablemente tras las rejas. Vamos a ver qué pasa en la actualidad internacional. Lo veremos en esta conversación con el gran Faber. Eso será más adelante. Ahora vamos a tocar el tema que nos compete como editorial de esta edición del podcast, y es la seguridad ciudadana en el país, que se siente con mayor fuerza, por supuesto, en Lima, por ser la capital del país, pero que no todas las regiones carecen también de ello, lamentablemente. Y es que ha habido un repunte de la inseguridad ciudadana, ha habido un repunte de todo lo que nos hace daño como sociedad, y estamos siendo partícipes de una pésima y mediocre estrategia desde el gobierno para enfrentarla, ¿no? Cuando se usan, por ejemplo, los recursos policiales para perseguir a manifestantes que expresan su inconformidad con el gobierno, por ejemplo. Ese es un tema al que se dedica la policía, a terruquear por otro lado, ¿no? O también a crear policías del orden, en donde quieren reprimir a los que no están de acuerdo con este régimen, pese a que la criminalidad aumenta permanentemente. No solamente es el Tren de Aragua, están también, lamentablemente, extranjeros colombianos en el tema de los préstamos gota a gota, en donde hasta los están obligando a los que no pagan a hacer burriers. O sea, todo mal. Trata de personas,
prostitución infantil, violencia, robo, etcétera. No les voy a contar a ustedes porque todos hemos sido de alguna forma víctimas de esta realidad. Y esto se tiene que atacar desde sus orígenes o desde su base. De nada nos sirve ahora ponernos todos a admirar esquemas de estrategias contra la criminalidad organizada de otros países porque esta realidad es diferente. No vamos a buscar a pedir un Bukele peruano. Es muy sencillo, es muy efectista y muy fácil hacerlo y no ir a los reales razones por las cuales estamos así. Perdón, en la mañana escuchaba una entrevista a Marisol Perestello, quien fue ministra de Justicia, alguien que tiene mucha experiencia en el tema de criminalidad, trabaja, por ejemplo, en tema de cárceles hace muchos años, en donde nos daba unas cifras bastante graves del origen de todo este problema, que según estudios que ella estaba citando en esta entrevista, estos delincuentes, juveniles o no, peruanos, no han tenido episodios de mucha violencia en el hogar. Ahí hay un tema que abordar. O no han tenido acceso a la educación pública de calidad. Y ese es otro tema que nadie quiere ver. O sea, ¿por qué no atacamos el problema? ¿Por qué no somos conscientes de que la Policía Nacional necesita una reorganización a gritos? ¿Por qué junto a esas noticias que cada día consumimos de nuevos atracos, nuevas homicidios, nuevos noticias sobre inseguridad, está que hay dentro de la organización, en la jefatura, en la coordinación, en la complicidad, un policía o un efectivo policial inmiscuido? Y eso es permanente. ¿Por qué? Y esta es una investigación que hizo el Comercio hace unos meses, no se acaba con la mafia de los celulares robados en las Malvinas. ¿Por qué? Porque hay tratos, hay acuerdos con jefes policiales para que eso continúe. Y si continúa en ese tema de los celulares robados, imagínense cómo será en otras modalidades de delito. La Policía Nacional necesita una reorganización de lo cual no se está hablando. Se quiere perpetuar el esquema permanentemente. Ojo, que hay una corrupción muy grande en la Policía Nacional. Y ni hablar de los nuevos, no vamos a ir, no hay que ir a la manzana, al árbol de las manzanas podridas, hay que sacar las nuevas, las que recién están haciendo. Bueno, esos, los que salen de la escuela, son formados por esta corrupción también. Es lamentable. Y es urgente tener que aceptar esta realidad y enfrentarla. Lamentablemente, desde este Ejecutivo no se va a poder hacer nada, porque tenemos que policías hasta pagan por ascender. Y todos tenemos también una historia con nuestra comisaría de barrio que no tiene ni recursos, no tiene personal, no tiene gasolina, nada. Y te sacan dinero hasta por lo que no debes pagar. Y esa es una realidad. Si lo aceptamos, ya estamos poniendo un granito de arena más en una reforma, ¿no? Eso unido a una política carcelaria que debe cambiar, en donde las cárceles están tuburizadas, y en el Código Penal, como hacemos unas leyes mucho más severas en algunos casos o mucho más efectivas en otros. O sea, el problema es mucho más complejo que decir un Bukele peruano. Eso es sencillo y va a empeorar la situación muy, muy, muy pronto, ¿no? Además, es un totalitarismo. Lo que vive en El Salvador es prácticamente una dictadura en donde no se respetan los derechos humanos, ¿no? Y los derechos humanos no son cosas de caviares. Los derechos humanos nos competen a todos, porque cuando comiencen a socavar esos derechos, nadie se va a salvar. ¿Ok? Van a comenzar primero con los más indefensos y con los que tienen menos recursos, y luego van a ir subiendo. Nadie se va a salvar. Así que mucho cuidado con lo que uno pide. Vamos a ver en los bytes también de esa semana cómo han salido admiradores en el Perú grandes de Bukele, ¿no? El presidente del Poder Judicial y hoy el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, antes de pedir un Bukele peruano, antes de pedir cárceles mucho más severas, hay que atacar la raíz del problema, que es mucho más complejo de lo que quisieran enterarse o quisieran saber nuestras autoridades. Se tenía que decir.
Estos son los bytes, pequeños extractos de video, son imágenes a veces, una captura de un tweet que han marcado tendencia y que cuentan una historia también en nuestro espectro político de la semana. Entonces, en la editorial, en la presentación, hablaba un poco de los admiradores de Bukele que le han salido aquí en el país. Y hay muchos en la ciudadanía. No los culpo, están hartos porque no ven que sus autoridades estén haciendo algo para revertir la situación de inseguridad que se vive en el país. Ok, eso lo acepto, pero dentro de nuestras autoridades, y hay que ir con más cuidado, me parece a mí. El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, dijo en una locución el día de ayer que se puede replicar fácilmente lo que pasa en El Salvador. Que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es El Salvador. Entonces, ¿por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana? Yo le voy a decir, señor Arévalo, que no podemos adaptar. En El Salvador ya no hay poder judicial. O sea, la institución que usted está presidiendo y pidiendo que sea igual que El Salvador no existe. Han jubilado a todos los jueces mayores de cierta edad, que son los que podían darle cara a las tropelías de Bukele, los han jubilado. Y el estado de excepción no permite un poder judicial autónomo con capacidad de juzgar de acuerdo a las leyes, y sobre todo algo que nos estamos olvidando cuando aplaudimos tanto a Bukele: el Estado de Derecho se debe respetar sobre todas las cosas. Las violaciones a derechos humanos en El Salvador son no solamente por denuncias internas del periodismo aún independiente, por supuesto que el periodista, el medio más crítico contra El Salvador, contra el gobierno Bukele, ya no está en El Salvador, sino en un país limítrofe, porque ha sido tan fuerte la lucha contra ellos desde el gobierno que ha tenido que irse a otro país a seguir informando, no solamente de él, de los medios independientes, sino de los organismos internacionales. ¿Eso quiere usted para el país, señor Arévalo? Usted preside el último bastión en donde el peruano buscaría justicia, el poder judicial, y quiere un Bukele para el país. Es lamentable cómo lo ven algunos de nuestras autoridades, pero ahí no queda la cosa. Hoy, en una locución, en una conferencia de prensa improvisada, luego de un evento oficial, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, dijo lo propio. Vamos a ver qué dijo. El país que menos delincuencia tiene en América Latina, y esa es una realidad. ¿Hay elementos que rescatar del manejo de la inseguridad en El Salvador para aplicarse en el Perú? Yo creo que la lucha contra las pandillas organizadas ha sido eficiente. Hay algunos, atingencias de algunas organizaciones internacionales, pero a nosotros nos preocupa la agenda del Perú, fundamentalmente. Sin embargo, ¿se podría evaluar una aplicación en algunos métodos como lo está haciendo El Salvador? Se podría, ciertamente se podría. Algunas exigencias de algunos organismos internacionales. No, son denuncias, señor Otárola. Claro, como usted, las denuncias de organismos internacionales también le valen poco, lo dice de esa forma. Atingencias, algunas inconvenientes. El Salvador, el señor Bukele, se ha convertido en un dictador de su país. La paz, entre comillas, a los salvadoreños les está costando muy caro y les costará mucho más caro aún. ¿Qué puede replicarse en el país de El Salvador? Yo lamento decirle, señor Otárola, que las realidades son totalmente diferentes. Habría que analizar un poco qué es lo que se vive en el país, en El Salvador, y qué lo llevó a esa realidad, ¿no? Que es muy diferente a la realidad de ahora. Yo no digo que sea peor ni mejor. Estamos mal. Estamos en una ola criminal preocupante. Eso no, de ninguna manera, lo podemos soslayar. Pero no son las formas, no los métodos, ni mucho menos la copia de cosas que funcionaron allá vayan a funcionar acá. Eso creo que debe quedar claro a nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque así debemos educar a nuestros ciudadanos también. Tratamos de, con quienes me encuentro y me dicen Bukele, Bukele, trato de explicarles cuál es la realidad de El Salvador, ¿no? Hay muchos inocentes
presos, muchos inocentes violentados, muchos inocentes que no han vuelto a su hogar sin cometer ningún crimen. Justos pagan por pecadores, dirán. Bueno, ese no es el Estado de Derecho, pues. Así no funciona la justicia, lamentablemente. Si no, no hemos aprendido nada de lo que pasó en nuestra época del conflicto armado interno. Una comunidad, una sociedad, un país que no aprende su historia está condenado a repetirla. Mucho cuidado con eso. Y en Moquegua viene nuevamente preocupando, ya cambiando un poco de tema, lo que pasa con el volcán Ubinas, ¿no? Escuchaba a Patricio Valderrama en una entrevista hace un par de días, el amigo Patricio, decía que por lo general en el Perú, los volcanes como Ubinas o el Misti tienen procesos eruptivos de muy larga data, demoran muchos años. Creo que me parece escuchar en esa entrevista que la última erupción terminó en 2019 y comenzó en 2016. Y ayer hubo una erupción bastante preocupante, lo vamos a ver en imágenes ahora. Una gran erupción con una fumarola de material volcánico. El Ubinas no bota lava, los volcanes del Perú no suelen arrojar lava, como esto que tenemos nosotros acostumbrados a ver, ríos de lava incandescente, discurrir por la boca del volcán. Eso felizmente no. Pero lo que viene aquí, lo que ven es nube tóxica, es muy peligrosa. ¿Y por qué? Porque hay muchos micropartículas o partículas pequeñas en ese nube de polvo que es muy dañina al sistema respiratorio si lo respiramos de cerca. Por eso hay que ir con protectores, con tapabocas, con mascarillas protectoras especiales en las zonas de impacto del volcán. Hay que tener muchísimo cuidado con eso porque puede causar graves alteraciones del sistema respiratorio. Eso es lo más peligroso, aparte de lo tóxico que es algunos de los gases que expulsa el volcán. Entonces, los amigos de Moquegua y también Arequipa, donde la Ciudad Blanca se ha visto afectada por esta erupción, le mandamos mucha fuerza. Y claro, los COEN de cada una de las localidades se deben haber activado ya para poder poner a buen recaudo a los ciudadanos que viven cerca del epicentro del volcán. Es lo que se debe hacer, trasladarlos si viven muy cerca o darles equipos de protección personal para poder no verse afectados por este fenómeno natural. Mucha fuerza a todos nuestros hermanos de Moquegua con este evento y estamos seguros pues que podemos superarlo más adelante. Se tenía que decir. ¿Estás buscando una manera efectiva de comunicarte con tu audiencia y aumentar la visibilidad de tu empresa? Media Podcast es una productora de podcast para empresas y organizaciones con más de 5 años de experiencia en la producción de podcasts periodísticos, noticiosos y de negocios. Nuestro equipo ha desarrollado podcasts en organizaciones del Estado, empresas e instituciones. Además, contamos con especializaciones en producción de podcasts en Argentina y Alemania. Trabajamos para ofrecerte producciones de alta calidad. En Media Podcast nos apasiona contar historias que conecten con todas las audiencias. Creamos podcasts que informan, entretienen y aportan. Nuestros podcasts están disponibles en diferentes plataformas de streaming, lo que significa que tu audiencia podrá acceder a ellos desde cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Quieres llevar la comunicación de tu empresa al siguiente nivel? Búscanos en redes sociales como Media Podcast PE o escríbenos al 992-753335. Contáctanos hoy mismo para saber cómo podemos ayudarte. Media Podcast. Tu marca, tu mensaje, tu podcast. Bien, estamos ahora en nuestra secuencia La Conversa, en donde invitamos siempre a algún especialista, porque nosotros no tenemos por qué saber todo. Tratamos de encontrar amigos que nos ayuden a entender las cosas que pasan y a nuestros oyentes también, ¿no? Estamos con Andrés Paredes Salgado, el gran Faber,
como les comentaba anteriormente, un gran cultor de los juegos de mesa y de mucha estrategia. Y para tener estrategia también, él aplica eso mucho en otra de sus pasiones, que es el análisis internacional. Andrés, amigo, bienvenido a Se Tenía que Decir. Encantado de estar aquí, Willy, en Se Tenía que Decir, y siempre un placer hablar contigo de estos temas internacionales y otra coyuntura en general, ¿no? Siempre es un espacio muy bonito para explayarse a veces de cosas que no tienen lugar en otros espacios, ¿no? Siempre hay temas. Sí, siempre agradecido de estar acá. No, gracias a ti. Siempre hay temas para conversar y hacer mayor incidencia. Quiero comenzar hablando de lo que todo el mundo habla ya, de las primarias, las PASO en Argentina, donde el candidato Javier Milei ha tenido una situación expectante, pero que se veía venir, ¿no? Este estilo campechano de violencia verbal, de salir a decir lo que la gente no dice por ser políticamente correcto, bien entre comillas, quizás le ha franjeado bastante apoyo, dicen los analistas locales de la juventud, que no ven a su país con muy buen futuro. ¿Cómo podemos analizar desde un primer vistazo así el triunfo en las PASO? Ojo, que son las primarias, primero no ha ganado aún ninguna elección, digamos, formal o oficial, digamos, de presidencia. El candidato que le dicen no le gusta que le digan de ultraderecha, sino ultraliberal, Javier Milei. Claro, bueno, en primer lugar, si bien solamente son las PASO, el problema para luego analizar el resto ha sido de que Milei se consideraba hasta hace no mucho tiempo un candidato con muy pocas opciones, ¿no? Mucho más pintoresco de lo que podría superar su performance de posibilidad seria. Y realmente esto obedece a un movimiento pendular que suele suceder en Latinoamérica, ¿no? Un movimiento pendular entre izquierdas y derechas que cada vez están menos en el centro, cada vez izquierdas y derechas de la región, y no solo de la región también, comienza a suceder en otras democracias de Occidente, sobre todo Europa, Estados Unidos, comienzan a ser invadidas por una especie de espíritu más populista, más de caricatura, más de eslogan. La política siempre ha sido eslogan, siempre ha sido emoción, siempre ha sido pasión y más que nada, ¿no?, algo menos racional, ¿no? Eso es algo que siempre ha sido una constante en la política en general. Pero se han agudizado esos rasgos, tanto en izquierdas populistas como en derechas populistas, ¿no? Y en el caso de Argentina, la ventana de oportunidad que tiene Milei, que no lo podría tener en otro momento, es porque su discurso tiene elementos muy simples de llegada al público, de solución a los problemas muy obvios que ha planteado, por ejemplo, el kirchnerismo, ¿no? El lado kirchnerista del peronismo, porque recuerda que el peronismo es una especie de marca amplia, ¿no? Una marca blanca que incluye desde espectros desde derecha hasta izquierda populista, izquierda más violenta, centro derecha, centro izquierda, hasta ciertas derechas. Recordemos que Perón fue aliado del fascismo en los 40, ¿no? Entonces fue un simpatizante, ¿no? Y un amigo de los gobiernos fascistas hasta que eso cayeron en desgracia tras la Segunda Guerra Mundial y giró un poco el discurso. Siempre por el populismo, ¿no? Siempre por el populismo. Claro, pero siempre un populismo que Milei lo que ha construido es una narrativa fácil de entender para el público argentino. Argentina ha sido potencia mundial hasta que llega Perón, ¿no? Cuando llega Perón y llega el discurso populista de Perón, se omiten los principios básicos del liberalismo económico, que eso es cierto, ¿no? Y comienza a usarse la enorme riqueza argentina, porque Argentina es un país muy rico. Si lo calificáramos como un jugador dentro del tablero sudamericano, es el país con la mejor disposición geográfica de todos los países, la mayor riqueza, una geografía plana, que facilita las vías de comunicación, tierras fértiles, clima óptimo para la agricultura, la ganadería, riqueza minera, riqueza de hidrocarburos,
una masa crítica educada, ¿no? Con población que tiene educación tecnificada, con algunas cosas cercanas a ciertos procesos industriales y de manufactura, más avanzada, podría no ser un primario exportador, ¿no? Entonces, Argentina tiene todo eso, es un país difícil de quebrar. Y aún manejándolo mal, Argentina todavía no pasó ni siquiera por el fenómeno venezolano, ¿no? Que ya fue mucho más extremo, ¿no? Con Maduro ya una especie de noción contraria a la economía, pero el kirchnerismo, sobre todo de Cristina, ¿no? Y de Fernández, no se quedó atrás. Entonces se construyó una realidad económica basándose en negar principios económicos básicos. Eso es algo que le dio a un personaje como Milei la base para poner un razonamiento que suena lógico a todo el mundo que comienza a interesarse por él en Argentina, que es: este sistema está mal. Es obvio, lo que dice Milei tiene razón totalmente, si el sistema económico está mal, se deben dejar, digamos, más libertades económicas, sí, obviamente, por ahí vamos, y luego él usa estos puntos de base común, de consenso, para ampliar el discurso a un extremo, ¿no? Y un extremo que yo creo que es ultra, ¿no? O sea, si Milei no es ultra, ¿quién es ultra? O sea, alguien como Milei, digamos, ya te pone el extremo del espectro, ¿no? Ya más allá de eso sería un movimiento de ultraderecha violento, ¿no? Pero sí es ultraderecha, ¿no? Es una ultraderecha con un ultraliberalismo que no es liberalismo, finalmente. Es un libertarianismo, y cuando hablamos de libertarianismo como ideología, hablamos de esta corriente que hace cherry picking del liberalismo, que dice: me interesa el liberalismo económico y lo otro es opcional, y las libertades sociales, individuales, claro, no importan tanto. Cuando los principios liberales, ¿no? Que nacen, puedes remontarte hasta John Locke, pero no vamos a hablar de filosofía política para no, digamos, torcer el tema. Los principios liberales básicos nacen de la libertad del individuo, y la libertad económica es una consecuencia, por ende, de la libertad del individuo, pero no es la base. Claro, es una cosa que va ligada al sistema político económico, claro, pero es indesligable de las libertades individuales. Y Milei, dentro de su estrategia política de espectro liberal económico, se alía con sectores muy conservadores de Argentina, ¿no? Tiene un discurso bien raro, ya, porque es una mezcla de también, no, mucha gente lo compara con Trump. Me parece una comparación un poco difusa, no tan útil, por más de que Trump sea cercano en el tiempo. De hecho que sí, algunas bases de lo que se ve en el fenómeno Trump se pueden observar en el fenómeno Milei, pero sí se asemeja en el tema de que Trump, por ejemplo, no era un conservador, y Milei no es un conservador en general, ¿no? Es un personaje rarísimo. Trump lo era también así. Pero políticamente le conviene aliarse con sectores conservadores que niegan el derecho a la mujer a decidir sobre su embarazo, ¿no? Que se alía con sectores, digamos, religiosos, que no quieren darle cabida a la lucha de los derechos de ciertas minorías, ¿no? Y eso es popular. Eso es popular porque hay una reacción, yo siempre digo, la reacción newtoniana que sucede en política. A toda reacción hay una reacción en sentido opuesto. Hay una reacción tanto al mal discurso económico de Argentina como al movimiento del liberal que hay y que existe y que ha avanzado en Argentina, y que la izquierda, muchas izquierdas lo han tomado, y por eso la derecha liberal está tan descolocada, porque la agenda de la izquierda ha adaptado muchas cosas que antes eran bandera liberal de la libertad, lo progresista, digamos, lo progresista, lo que se conoce más que nada como lo woke también, ¿no? Que abarca un montón de espectros, que es otra cosa de debate, bueno, porque yo tampoco creo que hay que comerse ningún combo completo con papas fritas ni gaseosa. No, claro, ya hay que debatirlo siempre, y hay que cuestionar, ¿no? Por supuesto. Hay cosas debatibles, no se pueden aceptar todo así con un asentimiento de cabeza, pero muchas corresponden a cosas obvias que ni siquiera son debatibles, de libertad individual básica, ¿no? Claro. De minorías, de derechos iguales para todos, y eso Milei lo obvia dentro de su discurso. Entonces se adapta mejor todavía a una demanda de un pueblo, de una sociedad que está descontento con más que razones, de un sistema económico que niega principios económicos. Él usa estos principios económicos básicos, dice 2 más 2 es 4, sí, 2 más 2 es 4, y sobre esa verdad obvia, construye un montón de discursos que sí se van al lado de la ultraliberalidad. Lo hemos oído hablar sobre
que él considera que el ser humano tiene derecho para vender sus órganos porque lo razona desde libre mercado. Ese es su razonamiento. Es un martillo que todo lo ve clavos, Milei, ¿no? Entonces, cuando te encuentras un martillo que solo todo lo ve clavos, es como tu amigo marxista también, que todo lo ve lucha de clases. Exacto. Milei todo lo ve libertad económica. Y sobre eso construye es fácil. Es fácil porque las redes sociales ahora promueven, antes de las redes sociales se promovía mucho el eslogan fácil y la idea fácil que te entra en la cabeza. Ahora es más todavía. Las ideas rápidas, sin matices, triunfan. Cuando ya tú le pones matices, mira, yo soy de izquierda, pero estas cosas o yo creo que el movimiento progresista está bien, pero matizas con cosas, te van a caer los talibanes de cada lado. Igual con la derecha. Oye, no, yo soy liberal en esta parte económica, pero también yo creo que en las libertades sociales hay un lado colectivo que se tiene también que tomar en cuenta, porque los colectivos generan riqueza, la riqueza individual sin los procesos colectivos, que es algo que obvia el discurso libertarista, digamos, de eslogan, ¿no? De panfleto, diríamos, de Milei, ¿no? Es un panfleto tan panfleto como los panfletos de los kirchneristas, o de AMLO, o de Petro, o de Maduro. Bueno, Maduro ya es solitario, ¿no? Ya podemos ahí hablar de otro nivel extra, ¿no? Que donde no entra Milei todavía. Ya hemos perdido el debate político totalmente aquí. Andrés, ¿cómo crees que puedan aplicarse, o de repente, dentro del análisis, ¿no? Más de afuera, las medidas que está planteando Milei para la Argentina, la dolarización, por ejemplo, ¿no? Ya he leído algunos analistas diciendo que eso no es tan sencillo, que para dolarizar hay que tener dólares, y en Argentina no hay dólares, empezando por ahí. O todas estas medidas de regresión de derechos, ¿no? Eliminar todos los ministerios de la mujer, ministerio de educación, porque es de adoctrinamiento, dice él. ¿Estas cosas tú las ves posibles en la Argentina de hoy? No tengo idea, y como yo he dicho varias veces, siento curiosidad de cómo Milei va a implementar estas promesas tan extremas que exigen no solamente un voluntarismo, ¿no? Digamos, hablando en el caso de que Milei quiere cambiar todo, mucha gente cree que llega a la presidencia y es Dios, y los sistemas políticos con check and balance, con equilibrio de poderes, te exigen manejo fino político para lograr no esos cambios, lograr cambios mucho menores, exigen que coordines con diversas fuerzas políticas, ¿no? Ese es lo que mal se llama, y más bien mal se ha llamado el famoso toma y daca o repartija, pero es lo que funciona en política occidental, que es un grupo político le da a otro algo que está dentro de su agenda para digamos, cumplir con los deseos de su electorado que lo ha llevado al poder, para cumplir una determinada agenda que representa la voluntad popular encarnada en un partido político, ¿no? Hablar ya de cómo funcionan nuestros partidos políticos en Occidente ya es otro tema, ¿ya? Yo tengo un poco de cuestionamientos ahí, pero no vamos a entrar en ese debate porque no nos va a alcanzar el tiempo. Pero es parte de eso, ¿no? Entonces Milei va a tener... No se ve un tipo que hile fino, se ve un tipo que entra es un elefante en una cristalería, para poner una metáfora muy sencilla, ¿no? No creo que sepa negociar tampoco, que es el arte de la política, ¿no? El negocio. Puede ser que le eche la culpa a la casta en ese momento, como decía también Trump, y otra vez sale a pesar de que no son parecidos, sale el mismo discurso que aplicó Trump de que está el Deep State, ¿no? O el Swamp, ¿no? El pantano, Drain the Swamp, ¿no? Hay que drenar el pantano, y Milei te apuesto, no soy profeta ni nada, pero te apuesto lo que va a decir es la casta, si es que sale elegido, obviamente, porque estamos hablando siempre como Milei presidente, ¿no? Cuando puede ganar Bullrich, quizá, digamos, y tampoco debería ser elegido tan tonto como Milei, me da que siga continuando el kirchnerismo, ¿no? Con Massa. Lamentable. O sea, pero imaginemos que llega al poder para cumplir lo que ha ofrecido y no decepcionar a su masa crítica, va a tener que echarle la culpa a la casta. Y es posible que quizá dentro del giro que pueda suceder a la hora de no poder cumplir sus promesas y una demanda popular que él puede moverla con los recursos ya del Estado, un Estado que odia, pero que va a tener que usar los recursos del Estado para mover su agenda política, puede ser de que veamos un escenario escalando cierto autoritarismo o escalando simplemente a un tipo que es una nulidad política, que no puede hacer nada y resulta ser una excepción dentro de Argentina y que puede dar más bien pie a un retroceso, digamos, no un retroceso, porque ya Argentina está retrocedida, sino a un retroceso más bien democrático, diciendo la democracia no funciona, Milei lo intentó democráticamente y no lo hizo, entonces ahora vamos por una opción autocrática, ¿no?
Si es ¿Qué que es lo que Milei no está- se pone autocrático. Y qué- realmente que Milei llegue a hacer esos cambios, la dolarización, por ejemplo, que sería brutal en Argentina, porque en Argentina los dólares son tesoros, tienen mucho más valor incluso como medio de ahorro, medio de previsibilidad económica para las familias, para los negocios, por el cambio enorme que hay en los pesos argentinos. Yo estuve en Argentina en este año y vi cómo cambió 25% en una semana casi, Wow. osciló 25% el precio del peso, ¿no? Entonces, a mí me traía un PTSD, me traía un síndrome postraumático de lo que yo estuve viviendo en los 80s, ¿no? Cuando Claro. yo vi cómo mis índices se evaluaban, ¿no? A día a Así, día. de un día para otro, sí. Lo otro es cambiar un poco de dólares y obtener un paquete enorme de billetes. Y monedas, Esa ¿no? sensación la tenía hace mucho tiempo, ¿no? Esas bolsas grandes que nuestros Entonces, padres... todo eso, claro, todo eso, esa masa crítica de dólares que no hay en Argentina, si dolariza Argentina por alguna razón o por algún milagro, de repente Milei resulta sorprendernos a todos y políticamente o juega con destruir algunas facciones políticas o llevarlos para su lado, convencerlos con promesas de cargos y qué sé yo, y si lo hace, si llega a hacer la dolarización, Argentina va a pasar por un periodo crítico muy grande y la masa argentina también que está con el peronismo, no puedes ignorar la organización que hay con el peronismo y de ciertos sectores sociales, sindicales y de organización social que pueden responder en las calles ante un shock económico impulsado por Milei, ¿no? No la va a tener fácil, entonces. En el Perú, cuando sucedió en el 90, atravesamos una coyuntura crítica que incluía también violencia y la hiperinflación. Junto con la hiperinflación había violencia terrorista. Entonces, la voluntad peruana se dio ante un shock económico que se veía como ya no queda otra. En Argentina tienen la hiperinflación, pero no tienen violencia terrorista o política, ¿no? No están pasando por un periodo violento con cientos o miles de muertos, como lo que sucedió en Perú en los 80s y comienzo en los 90s. Entonces falta esa parte de la coyuntura crítica para que la gente acepte un cambio tan radical, ¿no? Hay gente que lo quiere, que va a elegir a Milei, que va a estar de acuerdo con la medida, pero otro grupo de gente al cual no vas a poder ignorar y que están organizados van a responder probablemente una medida económica de cambio de giro 180 grados, que incluye la dolarización, sincerar los precios, la eliminación de muchos puestos públicos, ¿no? Que en el camino ese empleado público que sí, es una maquinaria enorme y paquidérmica la que tiene Argentina, pero si se hace la transición a lo Milei, ¿no? Porque su plan de gobierno habla así de algunas compensaciones, ahí se pone un poquito más moderado en el plan de gobierno que lo he leído, pero igual no te dice muchos mecanismos de ajuste en la transición a este nuevo sistema económico, que también yo creo que me parece que Argentina sí necesita un sinceramiento de su economía, volver a jugar con las reglas normales de una economía de mercado más o menos básica, ¿no? Sin que sea ultraliberal ni nada, ¿no? Sino lo esencial. Pero el cambio va a ser duro. Pero y a lo que está viviendo ahora también es insostenible, ¿no? Debe haber un cambio, pero de repente moderadamente. No quiero dejarte pasar antes de tocar un par de temas rápidamente. Hemos dedicado un tanto a Argentina, pero me gustaría ver qué es lo que pasa ahorita en Colombia. ¿Cómo ves el futuro de Gustavo Petro con este gran escándalo de corrupción en el que está metido su hijo y que ha hecho tambalear no solamente las altas esferas, les han renunciado algunos aliados, entonces está como que quedándose ya solo para hacer las reformas con las que llegó al poder, ¿no? Con estas grandes reformas para el pueblo colombiano y que no pase más vicisitudes. ¿Cómo lo ves tú? Yo veo un gobierno débil de Petro, pero puede ser que llegue al fin de su gobierno como un pato rengo con muchos años, ¿no? No lo veo defenestrado, no lo veo todavía en peligro de ser vacado, de perder una mayoría en el Congreso que lo saque, porque un escándalo de la magnitud de lo de su hijo, y su hijo ha dicho que el padre sabía todo, ¿no? Y que se siente traicionado. O sea, eso simplemente Petro ha pasado lo ha ignorado, ¿no? Lo ha denostado como argumento,
y va para adelante. Y puede ser que siga para adelante si va en piloto automático. No va a poder hacer ninguna de las reformas que prometió, muchas de ellas imposibles, ¿no? O sea, desde por ejemplo, ha suspendido un poco la exploración de hidrocarburos en Colombia, pero es uno de los ingresos más altos de Colombia de su economía, desde un punto de vista ecológico que, digamos, yo entiendo el tema de la agenda verde en países que tienen un alto consumo de hidrocarburos como los europeos, Estados Unidos o China, ¿no? Pero en Sudamérica, más bien, al contrario, nuestra huella de carbono no es tan alta. Y digamos, ese argumento que ha usado para evitar la exploración de nuevas fuentes de hidrocarburos, nuevos yacimientos de hidrocarburo, va en contra de la perspectiva económica colombiana. Y eso es solamente un ejemplo de muchas cosas también muy voluntaristas de Petro, que hemos visto cómo se mueve en el espectro político, ¿no? O sea, no es lo mismo Petro que Boric, ¿no? Con todos los defectos que uno le puede ver a Gabriel Boric, Petro tiene una vocación más de simpatía hacia los autoritarismos y más de negación de principios básicos de manejar un país y la economía, ¿no? Sino que tampoco no es alocado, ¿no? Petro, de todas maneras, es un político viejo, es un ex guerrillero, entonces ha vivido diversos matices, diversas formas de ver la política, tanto desde la violencia como desde el sistema. Y yo creo que en estos momentos ya está comenzando a pensar en su supervivencia. Y un gobierno que ya no tiene energía para hacer los grandes cambios y aparte resulta ser una excepción para su electorado, una excepción rápida además, una excepción rápida. No tiene tampoco los mecanismos para volcar a la voluntad social de Colombia a un gobierno que apoye desde la sociedad y legitime en las calles cosas que dentro del sistema no puede él mover, porque ya tiene este problema con este escándalo y puede ser que esa madeja conforme se vaya saliendo, vaya jalando más cosas, porque muy probablemente veamos más cosas de Petro. Siempre jalan, este tipo de escándalos siempre jalan más cosas, ¿no? Entonces tenemos un gobierno débil, pero que es posible que llegue al fin de su mandato. Colombia es un país con un sistema político de todas maneras algo más estable que el Perú, que simplemente ya es una licuadora, es un ejemplo internacional de inestabilidad política, mientras la economía no sufre tanto. Soy gente que quedará a futuro estudiar cuando acabe este periodo, ¿no? Este periodo peruano. Colombia no creo que sea algo similar, va a quedar rengo, como se llama en el argot político, ¿no? O sea, pato rengo. Un pato rengo va a llegar al final de su mandato y va a salir alguien de derecha, probablemente, que es la tendencia natural en Colombia, ¿no? Quizás el uribismo vuelva a tener ahí presencia. Les faltan 2 años más, un poco más, bastante largos. Rápidamente, Andrés, te sigo quitando un poco de tiempo. Ecuador, aquí nomás nuestros vecinos acaban de pasar la segunda vuelta. El correísmo y Daniel Noboa, ¿no? Un nuevo candidato, hijo de un eterno candidato a la presidencia de Ecuador. Y se le acusaba al uribismo de estar detrás de alguna forma de violencia, ¿no? En estas últimas, lo previo a las elecciones, toda la violencia. Al correísmo lo acusaron también, pero no creo que esté conectado con el correísmo, sino con grupos armados, digamos, ilegales, ¿no? Que ahora han salido a la luz mediante estos atentados horrendos a candidatos democráticos, ¿no? De diversas tendencias, por intereses más bien, puede ser de que más bien minúsculos, ¿no? Cuando fue atentado a Fernando Villavicencio, no era un candidato con tantas posibilidades. Habían otro tipo de cosas, otro tipo de amenazas que obedecen a otras lógicas criminales que lamentablemente han cambiado el panorama de seguridad de Ecuador, que era un país mucho más seguro que el Perú, mucho más seguro que Colombia, mucho más seguro, obviamente, que Venezuela o que Argentina a nivel social, ¿no? Quizá hablemos ahí un poco de una seguridad más o menos a nivel chileno aproximadamente, y aún así incluso, ¿no? En algunas ciudades de Chile ya hay más delincuencia que hace 10 años. Y esto ha ido cambiando y es un reflejo, no es un fenómeno aislado, esta violencia política, sino que es un reflejo de la violencia que está comenzando a caracterizar algún panorama de orden social dentro de las ciudades ecuatorianas. El correísmo que llegó a segunda vuelta me parece que tiene buenas posibilidades de llegar al gobierno otra vez. Correa tiene un recuerdo dentro de Ecuador, a pesar de todo y a pesar de los escándalos
y a pesar de las acusaciones, como el gobierno estable del siglo XXI de Ecuador. Después de que Ecuador pasó por un periodo de la peruana, ¿no? De muchos presidentes entrando y saliendo, claro. Llegó Correa y, digamos, estuvo en el mando con cierto tinte autocrático, pero yo no creo que fuera una autocracia, sino un gobierno con tintes autoritarios, nada más. Siempre me gusta matizar las cosas para no usar nombres de eslogan en cada caso, ¿no? No era Maduro, no era ni siquiera Evo, ¿no? Pero también no era un personaje absolutamente abierto y no afín a las autocracias, que sí las había, ¿no? Entonces hay un buen recuerdo, de todas maneras, de Correa en ciertos sectores sociales, ciertos sectores que ante un candidato como este banquero, Noboa, pueden organizarse con un discurso fácil de los ricos versus los pobres, que eso siempre funciona en campañas. Funciona muy bien. Y más el recorte de Correa es probable que tengan posibilidades, pero también el desgaste de que ha tenido antes el correísmo, los escándalos, el mismo Rafael Correa, exiliado de Ecuador, puede ser de que también le den posibilidades a Noboa. Ahí ya no podemos hacer de profetas de nada, simplemente ver una segunda vuelta clásica con eslogans clásicos que salen fácilmente en la mentalidad de los organizadores de cada campaña, ¿no? No volver al pasado en el caso del correísmo y evitar el gobierno de los ricos sobre el pueblo de los pobres y necesitados en el caso de... Ya conocemos esas historias. Es fácil, o sea, por ahí van a salir, por ahí ya salen los tiros ya. Sí, claro. Eso es lo que esperamos ver en octubre. La seguridad sí va a ser el tema clave de la campaña, como acá también, ¿no? La mano dura y ver siempre ahora a Bukele, ¿no? Como referente de lo que se tiene que hacer a nivel de seguridad en general en Latinoamérica. Bukele también es un tema muy controvertido, ¿no? Que tampoco yo no creo que se pueda matizar ni con un broche de pintura ni con otro. Claro. Y los matices siempre son enemigos del entendimiento político general, ¿no? La gente quiere un eslogan, un malo, un bueno, un villano, un héroe, y dejar ahí, pues, porque si no, quemas más neuronas, dándole vueltas al asunto. Vamos a volver a hablar solamente un programa de Bukele. Hoy hemos hablado bastante parte del programa, pero yo quiero conversar eso contigo porque va a ser muy interesante analizar todos los factores que llevaron al fenómeno Bukele, y ahora todos salen aquí en el país a admirarlo, el alcalde de Lima, el presidente del Poder Judicial, el presidente del Consejo de Ministros, todos quieren un Bukele peruano, pero no ven las consecuencias alrededor de ello. Vamos a conversarlo, Andrés. Oye, muchísimas gracias por estar en esta oportunidad en el podcast. De verdad ha sido un gran placer y estar enterado más de estas vericuetos de la política internacional. Gracias a ti, Willy, por la oportunidad, por tener este espacio para hablar de estos temas, y encantado de estar en una siguiente vez. Aquí se tenía que decir. Gracias, de todas maneras. Gracias, Andrés. Fue Andrés Paredes. De verdad, ha sido bien revelador. Una de sus pasiones es el análisis internacional, él es comunicador también. Y síganlo como Faber en sus redes sociales. Es gran estratega en juegos de mesa. Volvemos con más en el podcast. Y estamos ahora con nuestra secuencia Pese a todo positivo, noticias positivas que nos levantan el ánimo, porque no todo debe ser negativo, lamentablemente las noticias políticas lo son, pero queremos siempre despedir el podcast con una noticia que nos levante el ánimo de alguna forma. No viene de la política, viene del arte, de la cultura, de los deportes, como en esta oportunidad. Nuestra gran atleta peruana, grande, Kimberly García, ha logrado un hecho y una marca histórica en el Campeonato Mundial de Atletismo realizado en Budapest. Quedó en cuarto lugar en la prueba de 20 kilómetros de marcha atlética. Dentro de los cuatro primeros, ahí estaba nuestra Kimberly García. Recordemos que ella tiene 29 años, es de Lima, es campeona sudamericana y panamericana en marcha atlética. El año pasado, en 2022, ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio en la prueba de 20 kilómetros de marcha atlética. Va a competir nuevamente en los 35 kilómetros en el Campeonato Mundial de Atletismo. Y Kimberly ha logrado grandes éxitos en su carrera. Es una inspiración para muchos peruanos y una esperanza en el futuro del deporte peruano. Palmas, de verdad, para nuestra deportista que está dando grandes lauros al Perú. Lamentablemente, como siempre, no recibe todo el apoyo que debería de las autoridades, pero estamos todos los peruanos en todo caso para apoyarla
con nuestro aliento y con nuestro reconocimiento a los deportistas que tantas alegrías nos traen a un pueblo que necesita realmente alegrías. Grande, Kimberly García, se tenía que decir. Y llegamos al final de nuestro podcast, se tenía que decir. Gracias a todos los que se han quedado hasta este momento, los que comparten nuestras emisiones en Facebook o en YouTube. También ahí pueden ver nuestros QRs para apoyarnos con Yape o con Plin, o también lo pueden hacer al número 993-898-570. Compartan esta información, compartan este podcast, escúchennos en su plataforma de podcast favorita, o pueden hacernos también, ayudarnos a hacer este podcast y hacer más periodismo independiente en Patreon, convertirse en nuestros patrocinadores en patreon.com/espaciolibre1. Muchísimas gracias a los que ya lo hicieron, muchísimas gracias a los que nos siguen escuchando y compartiendo. Síganlo haciendo y en nuestras redes también. Hasta aquí ha sido el podcast de esta semana. Yo soy Willy Vázquez, el Paqui, y nos vemos la próxima semana. Chau.